están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Patricio Vilches Guerrero es un profesor de enseñanza básica de la Escuela Básica Multigrado G47, El Guayacán de Cabildo, ganador del Global Teacher Prize Chile del año pasado. ¿Se acuerdan que nosotros lo tuvimos en este programa? Este premio acá en Chile, organizado por Elige Educar. Fue seleccionado entre los 50 finalistas del GEMS Education Global Teacher Prize 2026, una iniciativa de la Fundación Barkey, organizada en colaboración con la UNESCO. Vamos a conversar con Patricio Vilches Guerrero, profesor de enseñanza básica y único chileno seleccionado. Fue elegido entre más de 5.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países del mundo. ¿Cómo estás tú, profesorito? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muy contento, muy agradecido de esta entrevista. Muchas gracias. Oye, no, es que nosotros estamos muy contentos también cuando vimos la noticia de que eras uno de los seleccionados, estabas ya dentro de los 50 personas, de los 50 profesores de todo el mundo que está preseleccionado para este Nobel ya internacional. Cuéntame un poquito para la gente que no te conoce y que no vio a lo mejor la entrevista del año pasado. Cuéntame por qué te dicen el profe solito y por dónde partiste, qué pasó el año pasado para presentarte en el Global Teacher Prize 2024. Sí, bueno, la historia del profesor Solito nace justamente porque soy profesor unidocente. En Chile existen 492 escuelas unidocentes todavía, que son estas escuelas que funcionamos en los territorios más apartados del país y que, bueno, nos hacemos cargo de una escuela con niños de primero a sexto básico. Hacemos toda la asignatura o la gran mayoría y además nos encargamos de la parte administrativa, o sea, cumplimos todos los otros roles de director, inspector, UTP, encargado de convivencia, de alimentación, de plan de mejoramiento. Yo en mi caso también traslado a mis niños en mi vehículo. Así que, bueno, somos como, tenemos todos los roles dentro de un establecimiento y el profesorito en redes sociales surge justamente de eso, porque dentro de la precariedad también yo tenía la idea de hacer muchas cosas con mis niños, pero no tenía los patrocinios, no tenía el dinero y a alguien se le ocurrió por ahí darme esa excelente idea de que pudiese entrar a las redes sociales y a través de ellas buscar redes de apoyo, que así ha sucedido hasta el momento. Ya han pasado 3 años de la historia del profesorito y eso también es lo que me ha llevado hasta el Global Teacher Prize, porque finalmente el año 2024 algunas personas que siguen mis redes me nominaron a este premio. Yo postulé y fui avanzando en la postulación y terminé convirtiéndome en el Global Teacher Prize Chile del 2024, digamos. Y bueno, de ahí ya se abrió un horizonte enorme que hasta ayer yo pensé ya que esto se estaba acabando, ya se había elegido una nueva ganadora este año y llega esta sorpresa maravillosa. En septiembre postulé al Global Teacher Prize Internacional. Sentía que ahora tenía mucho más que contar. Este año ha sido un año precioso donde he podido llevar el discurso de la unidocencia a diferentes espacios, al Congreso, al Ministerio de Educación, a la UNESCO, a tantos lugares. Entonces dije, puede que este año tenga más herramientas para postular al internacional, más fundamento, ¿no es cierto? Y creo que así fue. Finalmente quedé entre los 50 del mundo. Oye, una de las cosas que te distingue, y tú lo dijiste en algún minuto ahora, es el tema de que tú los vas a buscar y a dejar. En algún momento se hizo viral un video en TikTok, me parece, donde se veía que tú ibas incluso a matricularlos a sus casas y los vas a buscar, los vas a dejar. Si hay alguno que faltó, vas a ver qué onda pasa, si está enfermito. Cuéntame, porque eso es muy de profesor rural, pero la idea, la gracia, es que aquí tú eres el único, es el que abre, cierra, limpia, barre, hace de todo, ¿no? Hasta el año pasado. Parece que la vida te cambió. Sí, hasta cierto punto sí, pero de igual manera todo sigue igual. La verdad es que también eso fue uno de los puntos claves que me llevó a tener la ilusión de postular al premio internacional porque sentí que me había faltado tiempo. Este año yo hice una campaña que se llamaba Haciendo Visible lo Invisible, que era ir a todo lugar donde me invitaran a hablar de unidocencia, pero poco se consiguió. O sea,
lo difundí, lo visibilicé, se transformó en un tema país durante algún tiempo, pero después de eso todo vuelve a ser igual. O sea, yo tengo la misma situación en mi escuela, las mismas precariedades, la misma falta de oportunidades. Y bueno, se me ocurrió también postular al este premio internacional porque sabía que si me iba bien, se quedaba dentro del top 50, se alargaba un poquito más este elástico y podía tal vez con un nuevo gobierno sentarnos a, ojalá que sea así, como a poder buscar formas de mejorar, ¿no es cierto? Como mesas de trabajo, no sé, es mi ilusión, puede sonar una utopía, pero creo que teniendo ya esta llave internacional me puede dar como el peso para poder también empezar ¿por qué no soñar con modificar algunas cosas de la educación rural? Oye, qué bien, porque en realidad el profe Solito, como dices tú, estuvo vigente en el sentido mediático por un tiempo, pero después, claro, volvemos todos a la rutina y ya el que hace bien la pega no es noticia, ¿no? Es noticia en el momento, pero después, cuando se cae, ahí es igual que en los aviones, ¿no es cierto? Son noticias cuando se caen, pero cuando trabajan bien, poco se conoce, salvo, bueno, por esta distinción que tuviste el año pasado. Cuéntame, tú dices que poco y nada cambió. ¿Tú has podido hablar con la gente del ministerio? Y yo me imagino que tú agarras a tus niños, los echas a tu furgón y partes con ellos a todos lados. ¿En eso te ayudó? ¿Te han ayudado empresas? ¿Te han ayudado, no sé, otras instituciones, ONG, etcétera, en este recorrido que hace el profesorito con todos sus pollos? La verdad es que debo ser muy agradecido porque a la escuela le ha llegado mucha ayuda que parte con el profe solito, antes del Global Teacher Prize, parte con las redes sociales. Y la gente se ha encariñado mucho con los niños, ha seguido la historia, esto ha sido como un reality, como una película, que la gente lo ha seguido desde el principio. Entonces, por eso también hay tanta cercanía, porque han visto que este profesor que partió de una manera muy anónima en el campo ha logrado escalar tan rápidamente a llegar a este reconocimiento, pero en estricto rigor no han habido grandes cambios, no ha pasado mucho, en realidad no ha pasado nada, más que esta ayuda de particulares, de ciertas empresas, que yo lo agradezco muchísimo, pero en la sustancia, en el motor, en lo que a mí me interesa que cambie, no ha pasado absolutamente nada. Solo quedó como una historia romántica de este profesor esforzado de campo que hacía esto tan bonito y qué lindo, qué hermoso, pero finalmente siguió estando solito, al igual que los 492 que estamos en Chile. Oye, claro, pasa a ser una cosa casi anecdótica, ¿no? Es decir, oye, sí, Sí. qué esforzado, qué bueno, fantástico. Pero claro, la sustancia no ha variado. Cuéntame un poco la realidad de tus alumnos. Tú tienes de primero a sexto básico distintas realidades, me imagino que tanto por una parte de vulnerabilidad como también de discapacidades, ¿o no? Claro, mis niños la verdad es que vienen de familias esforzadas, no voy a hablar que son niños pobres ni de extrema pobreza, no, son hijos de familias muy esforzadas. Algunos de ellos crianceros de animales, de ovejas, de cabras, eh, personas que trabajan mucho, pero la lejanía es lo que nos mata, el estar tan distante de lugares, el no tener las oportunidades de ir donde, no sé, donde comúnmente un niño de ciudad podría visitar un museo, visitar un cine, tener acceso a muchas cosas, es lo que a nosotros nos hace mantenernos como muy aparte. Eso por una parte, y lo otro también es que mi aula, si ya bien es muy diversa en cuanto a las edades y a las habilidades, también a las capacidades, porque justamente tengo algunas chiquititas con necesidades educativas especiales, con diagnóstico de autismo, con diagnóstico, bueno, en el caso de la condición de síndrome de Down también. Entonces, finalmente es difícil, para mí ha sido muy difícil, sin ninguna herramienta y sin ningún apoyo, atender a niños con necesidad educativa especial. En mi escuela no funciona el PIE, no hay apoyo diferencial. Finalmente es como autodidacta, como por el instinto. Uno mismo, yo soy profesor de educación básica, entonces, claro, ahí tengo mi expertise, pero para tratar con niños con necesidad he tenido que ir, no sé, revisando, preguntando, estudiando, pero la verdad es que no hay un gran apoyo con respecto a eso. Oye, tú dijiste ahí algo re grave, porque se supone que las escuelas, ya sean de un solo profesor o las que sean, debieran tener apoyo para estas necesidades especiales, como dices tú, y que no la tienes. Y otra cosa,
¿Qué es el PIE para la gente que no sabe? El PIE es el programa de integración escolar. Son las profesionales que funcionan en la escuela y que atienden en cada curso a los niños que tienen necesidad educativa especial. Y en el caso nuestro no puede funcionar porque son muy pocos los niños y también por la lejanía. Nosotros enfrentamos también como una escasez de profesionales que no quieren venir tan lejos, porque la verdad es que venir para acá no significa que les van a pagar el pasaje ni les van a dar algún incentivo económico. Finalmente, uno gasta de su sueldo en el pasaje, entonces es un ítem que se va de una manera gratuita, o sea, no. Claro. Por eso cuesta mucho encontrar profesionales y hay una alta rotación, tanto por ejemplo de la dupla psicosocial, cuando le ofrecen algo más cerca, inmediatamente se van. Obviamente que sí, porque no es tentador trabajar en el campo o en lugares muy apartados porque no existe un apoyo económico que financie, por ejemplo, los gastos asociados a la locomoción. Oye, ¿y Patricio Vilches por qué se fue para allá? Me fui por una cosa circunstancial, necesitaban a un profesor que solucionara un tema administrativo que tenía a la escuela un poquito enredada y mis jefes de ese tiempo vieron en mí las capacidades como para poder salvar esa emergencia y me dijeron que, claro, que me fuera solo a eso, si no me acostumbraba que me viniera, pero que fuera como a arreglar esta situación administrativa. Y no, o sea, siento que yo era el profesor que la escuela necesitaba y la escuela era lo que yo necesitaba. Fue como un amor así a primera vista y no sé, yo no podría pensar irme de ahí. Bueno, hasta un tiempo más, uno no sabe el futuro, pero fue un match que se hizo de manera inmediata. Un amor profundo, un respeto, una valoración que nos ha hecho hoy día tener una relación de comunidad muy, muy especial. Por eso siempre digo que donde no hay nada, la comunidad lo es todo. Ellos me han levantado los brazos cuando he estado caído, me han ayudado cuando he estado con problemas, han sido mi sustento cuando he estado en momentos críticos. Finalmente los apoderados, la junta de vecinos, el club de Guaso, los vecinos, toda la gente del campo, con esa forma tan hermosa que tienen de ser tan noble, han sido lo que yo he necesitado. Lo que tal vez el sistema no me da, ellos me lo dan. Oye, qué bien. Cuéntame, tu jornada escolar, ¿de qué hora a qué hora funciona? Yo salgo de mi casa a eso de las 7:30, a un recorrido de media hora hasta llegar a Guayacán. Paso recogiendo algunos profesores, algunos funcionarios que viajan también al campo, que no tienen vehículo. Llego a la escuela, arreglo la sala y luego de que tengo todo eso ordenado, como a las 8:10 más o menos, salgo a buscar a los niños. Estamos en la escuela como a las 8:30 justa y ahí parte la clase y parte el día sin parar, porque la labor de un profesor unidocente es sin parar, o sea, termina la clase, hay que preparar, hay que ir a mirar a los niños, cuidarlo un rato en el recreo, a veces jugar con ellos, acompañarlo en el desayuno, darle al que le cuesta tomar la leche, dársela ahí, sentarse, después en el almuerzo almorzar con ellos, a la rápida, cortarle la carne al más chiquitito, estar ahí pendiente de todo, y en la tarde ir a dejarlo y luego volver a la escuela hasta cumplir horario hasta que tenga que volver a casa. Oye, cuéntame cómo lo haces con el tema de los almuerzos. Tú hablaste ahí del desayuno, del almuerzo, de que claro, tú eres hasta el inspector general y el inspector del patio, ¿no es cierto? Porque tienes que ayudar en el recreo. Pero cuéntame cómo lo haces con los almuerzos. ¿Te los llevan? ¿Es de la Junji? ¿Cómo es el tema? En la JUNAEP, De la la JUNAEP, JUNAEP, perdón, sí, de la JUNAEP. sí, la JUNAEP tiene a cargo un casino, igual un comedor chiquitito, lógicamente, muy, muy pequeño. Hay una tía que cocina, manipuladora de alimentos, todo eso es normal, como en cualquier otra escuela, pero en versión mini, digamos, con pocas raciones. Y funciona súper bien, se les da a los niños el desayuno, el almuerzo y en la tarde una tercera colación, una colación fría. Ya. Cuéntame ahora cómo lo haces con esta diversidad de chicos, porque tienes alumnos desde primero a sexto. No sé la realidad de este año. A lo mejor hay alguno que no está. ¿Cómo lo haces? Porque por ahí leí que tú habías inventado un método como de enseñanza en espiral. ¿Cómo es eso? Sí, los primeros años fueron palos de ciego, no le daba pero ni el quinto bote, la verdad es que fue ensayo y error, como que no sabía, la verdad no, nunca como que tenía mucha idea, me costaba concretarla, fue muy difícil, yo diría los 2, 3 primeros años.
Luego vino la pandemia que me dio como un respiro para sentarme y decir, ya, a ver, ¿qué hago? La pandemia me ayudó un poco en eso, en el sentido de tener el tiempo como para decantar esto y para decir, ya, cuando vuelva, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ocupar el tiempo en armar algo aquí. Y el Ministerio de Educación, si bien no tiene un plan y programa específico en aulas multigrado, sí tiene algunos otros insumos, que surgieron algunos en pandemia, como la priorización curricular, pero también tenía esta trazabilidad en espiral, que son como una manera de poder ir trabajando con niños de diferentes habilidades que se usan mucho para los niños con condición de neurodivergencia, ¿no es cierto? Y me pareció muy llamativo esto, como de ir y venir, como de avanzar y retroceder al mismo tiempo. Y yo dije, claro, pues esto podría funcionar, este sistema de partir con unos de una manera y si al otro año se integran otros más chicos, vuelvo con todo y retrocedo y se arma como este engranaje. Lo uní con la priorización curricular que surgió en pandemia, más los planes tradicionales, lo eché a una licuadora y surgió esta idea de un modelo en espiral que me ha funcionado hasta el día de hoy y que ha sido muy exitoso, porque finalmente siento yo que cumple con la cobertura curricular de todos los cursos, pero con este modelo de avanzar y retroceder. Es un poco más complejo de explicar, pero es más o menos. Oye, tú en algún momento dijiste, quiera Dios que con un nuevo gobierno pudiéramos sentarnos a conversar, armar una especie de mesa de trabajo, decirle todas las cosas que a nosotros nos pasan, todas las que nos faltan, a lo mejor los materiales. Los materiales te llegan al tiempo, porque en realidad hay muchas escuelas, no solamente uniprofesor, sino que un montón de escuelas que dicen, oh, pero si los libros me llegaron en octubre, o ¿tienen materiales para trabajar? ¿Y qué plantearías tú si tuvieras al ministro de Educación ahí frente a ti? Sí, el material llega, los textos de estudio que ayudan mucho, es un insumo muy, muy útil en las escuelas nuestras, sí llega, pero lo que no llega son todo el resto. La verdad es que con los pocos recursos que a uno le llegan por SEP, es bien difícil que las cosas lleguen cuando tengan que llegar, es complicado. El manejar ese dinero es complejo porque, claro, somos tan pocos que ninguna empresa se va a interesar en licitar una compra por 9 pegamentos, por 9 cuadernos, es muy irrisorio. Por eso siempre tenemos que estar a la espera de que una escuela más grande compre, haga un pedido de grandes cantidades del mismo producto que yo necesito. Por eso es súper compleja esa área. Y además se le suma que también tenemos súper pocos recursos, que en el último tiempo se han ido más en pagos de sueldo y nos dejan casi con 0 pesos. Y bueno, eso por una parte. He tenido la chance de sentarme con el ministro, con la subsecretaria, y la verdad es que si bien han habido conversaciones, no se ha concretado nada. Yo pienso que lamentablemente yo llegué o irrumpí, digamos, en la escena cuando el gobierno ya estaba de salida, entonces también entiendo que hay un cansancio, entiendo que ya tampoco tenían mucha chance de hacer grandes cambios. Pero si hoy día, ya con el nuevo gobierno, tuviese la chance de poder entrevistarme y sentarme en una mesa de trabajo con las nuevas autoridades, sería lo que siempre he hecho, que es llegar con propuestas, no llegar desde la nada ni a pedir cosas inconcretables. Yo creo que esa es una de las cartas que yo tengo a mi favor y que todos los unidocentes, en realidad no solo yo, pero en este caso, y para ser específico en esta pregunta, hablo en primera persona porque cada vez que he podido sentarme a hablar con alguien del multigrado, tengo propuestas que hacer. Decir, mira, esto se puede hacer, esto se concreta. Me avalan estos premios. No estoy hablando sobre la nada, no es una utopía. Esto se puede hacer y funcionaría infinitamente mejor si a esto le inyectáramos algunos recursos. Si tal vez se volviera a entregar algunos bonos que se entregaban antiguamente en el campo, esto que se llamaba zona, ¿no es cierto?, zona rural, que eran algunos recursos que se inyectaban y que hoy día muy pocas escuelas la ganan. Si pudiésemos hablar todos esos temas en una mesa de trabajo, yo creo que se podrían sacar cosas súper buenas, porque al final no es pedir todo, sino que es proponer y pedir ayuda en cosas en específico. Así que, y además que los planes, con esto termino esta pregunta, el plan de trabajo de este modelo en espiral es muy replicable en aulas tradicionales. Yo también trabajé en aulas tradicionales con 43, 45 niños y teníamos esta realidad de que había niños muy aventajados, niños que son la media, niños a los que les cuesta más y niños del PIE que les cuesta muchísimo más. Entonces, finalmente, si bien no hay diferencia de edades como en mi aula, sí hay diferencias de habilidades y capacidades. Por lo tanto, el poder validar un modelo multigrado también sería muy beneficioso para la educación tradicional.
Oye, ¿has tenido ocasión de conversar con otros docentes que estén en tu misma situación, que también sean unidocentes de alguna parte, no sé, recóndita de este mundo? Porque en realidad ustedes son solamente, están como bien alejados, bien apartados en realidad. ¿Has tenido oportunidad de conversar, de juntarse unos cuantos ahora con la tecnología, no por Zoom, para ver cómo resuelven algunas cosas, qué es lo que están pidiendo los demás, etcétera? Sí, y ha sido hermoso. He tenido la posibilidad de juntarme. Bueno, el primer encuentro al que asistí fue en Frutillar, en Panguipulli. He tenido la posibilidad de viajar a Bolivia, que también tiene una realidad similar, en La Paz, conversar con colegas también unidocentes a través de las redes sociales. Estuve hace poquito en Horno Pirén, que también era un encuentro de profesores unidocentes. Y claro, todo la misma situación, el mismo esquema, las mismas preocupaciones, la misma falta de recursos, es calcado. El molde es el mismo en todas partes, independiente si es SLEP, si todavía es de la municipalidad, si es corporación, de donde sea, la verdad es que el molde es el mismo. Y sí, y ha sido muy lindo entender que estamos en la misma, que se sienten representados por el discurso que puedo entregar, que validan lo que se comunica. No hay nadie que me haya dicho, oye, ¿sabes qué? Lo que tú estás diciendo no es así, mi realidad es distinta. No. La verdad es que de todos los que me han encontrado y de todos los que me han escrito, son realidades bastante crudas. Yo creo que yo estoy bien, en diferencia de otros colegas que de verdad están en situaciones bastante hostiles en cuanto al clima, por ejemplo, colegas que viven en la escuela. No sé, de verdad es complejo, es bien complejo, pero ha sido lindo poder escucharnos y poder reunirnos y poder celebrarnos también, porque también ha sido una celebración de visibilizar lo que hacemos. Pueden haber muchas cosas que estén en contra, pero los resultados que obtenemos de nuestra forma de innovar son cosas tan bonitas que es lindo que ahora el mundo lo reconozca. Claro que sí, yo creo que muchos, bueno, tus alumnos deben ser en realidad como tus ahijados casi, ¿no es cierto? Que te deben perseguir, etcétera, deben echar de menos el día que no van a la escuela. Y ahí hay una cosa que quiero preguntarte. ¿Tú tienes como 9 alumnos en este momento? Sí, no, ¿Cómo se financia la escuela? ¿Les pagan igual por asistencia o tienen una asignación fija? Vaya 9 o vaya uno. no, es como por asistencia, es como una escuela tradicional. Ya. O sea, Sí, te llega la nada a fin de mes. por ejemplo, los sueldos se pagan con normalidad, pero lo que no llega para nosotros, por ejemplo, es dinero por CEP para poder, o sea, llega dinero por CEP, pero también según la matrícula. Entonces yo con Claro. 9 niños me llega muy poquito. Y ese poquito se van en algunas otras cosas que quedan en el camino, se descuenta un 10%, otro se va en sueldo, y al final no queda casi nada. Por lo tanto, cuando yo digo que, por ejemplo, para mí es un sueño tener un computador, jamás podría pedir yo un computador por ser que es algo elemental, que es algo en estos tiempos básico que hay en una escuela. Para mí no. No puedo pedir buzos, por ejemplo, poleras, que antes sí yo podía pagar, pero ahora la verdad es que como no hay dinero y es muy poquito lo que se recibe, son cosas que no se pueden hacer, que todo lo que hemos podido conseguir es a través de patrocinio. Las redes sociales han movido lo que el sistema no lo ha hecho. Yo hoy día tengo materiales como para 2, 3 años más, pero todo ha llegado de particulares. Claro, bueno, no es malo también, ¿no es cierto? Que la empresa privada ahí esté consciente, digamos, de lo que está pasando y ayude en eso. Pero claro, debería ser una obligación del Estado, ¿no es cierto? Correcto. El Sí. mantener, no solamente mantenerla, sino que ir creciendo cada vez más. Y cuéntame para ir terminando, ¿qué hacen los chicos ahora? Porque ya se deben estar terminando las clases. Ellos igual van al colegio a almorzar, no, ya se cierra y tienes vacaciones, o sea, las vacaciones de un profe, que es preparar todo el próximo año, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo es tu realidad ahí? ¿Ya terminaste el año académico? Sí, los niños terminaron el viernes, se fueron de vacaciones, pero justamente ahora vengo de un paseo de curso porque teníamos un paseo hoy. Así que estuvimos todo el día en un camping, pasándolo muy bien con la familia. Aprovechamos también de celebrar esto del Top 50, que justo coincidió. Se le hizo una linda fiesta de Navidad. Y claro, el vínculo no se pierde en el verano. Ellos no van a almorzar porque la alimentación ya también terminó. Ya. Pero sí, la escuela al permanecer abierta sirve también como un centro de actividades
de la comunidad finalmente. Entonces, al final, no es, bueno, en el caso nuestro no es como la gente tiende a pensar que voy a irme 2 meses con vacaciones, no, la verdad es que se hace súper corto, ni siquiera me voy el 15 de enero, al final termino casi a finales de enero y vuelvo a mediados de febrero, es bien poco el periodo que no estoy presente. Y siempre estamos en contacto, o sea, al final la escuela está ahí, los niños están ahí, son vecinos, ellos van a jugar a la pelota, van a ver, me pasan a saludarme, o si llega algo yo se los voy a dejar, o algún papel que necesiten. La verdad es que el contacto se mantiene en el verano con ellos también. Oye, y con los, ahora sí para terminar, con los apoderados, no hablamos de los apoderados, son muy ayudadores, se meten mucho, Sí. te participan en todas las actividades que tú propones, o al revés, ellos proponen actividades a las que tú te sumas. Viceversa. La verdad es que la comunidad, como le comentaba al principio, es parte de la clave del éxito. Yo creo que el involucrarlo no solamente desde lo contemplativo, no solamente desde que vean y que aporten y que le compren el traje cuando hay que hacer un nombre artístico, sino que desde lo pedagógico. El decir, no sé, lo que usted puede hacer a mí me puede ayudar. Tú tienes animales, puedo ir a tu casa, puedo estar ahí con los niños, usted se sabe una cueca, puede venir a enseñársela. O sea, que ellos de verdad sientan que ellos aportan pedagógicamente, yo creo que ha despertado una nueva mirada en los apoderados que antes yo no la había vivido en la educación tradicional. Y eso ha generado también que haya un clima muy bueno de aula, un clima muy bueno como en la comunidad. Y pasa también lo inverso, porque se han puesto con esto mucho más proactivos. O sea, desde profesor tenemos esta propuesta, desde la comunidad nos gustaría hacer esto y nos gustaría que ustedes si nos pudiese ayudar en esto otro. Y eso es muy lindo porque el profesor finalmente lo transforma en un líder, sin quererlo, Claro. dentro de comunidades chiquititas en donde se le involucra en otras cosas. Por ejemplo, ahora teníamos una reunión con el gobernador, vino con su equipo y estábamos todos hablando del club de Guaso, de la junta de vecinos, del centro de madre, de qué manera hacer un proyecto, que el profesor los puede ayudar a digitarlo, que el profesor... Entonces, al final, que me hagan partícipe, a mí, en vez de sentir que es una carga que se me suma a todas mis actividades, para mí es algo bonito porque me hacen partícipe de sus sueños, de sus metas, de sus proyectos. Y eso para mí es ganancia, porque al final, así como ellos están conmigo, ellos sienten que yo también estoy con ellos. Así que al final es una comunidad de mucha riqueza. Obvio, claro, pasas a ser, no, no sé si autoridad, pero uno más y uno muy preciado dentro de la comunidad. Me imagino cómo fue tu sorpresa cuando viste que estabas dentro de los 50 mejores profesores del todo el mundo. Hoy me emociona eso porque me pilló con ellos. Me avisaron el miércoles pasado. Eh, Me avisaron mientras estábamos terminando la comida que se hace después de la ceremonia de egreso. Se me va un alumno, Rodrigo, de sexto, entonces le hicimos una hermosa ceremonia, le hicimos una cena después, como a las 8 de la tarde estábamos con todos desarmando ya, todo sucio, todo transpirado ya, porque hacía mucho calor, desarmando las sillas, las mesas, ordenando cuando suena mi teléfono y era una videollamada desde Argentina, donde está la sede de la Fundación Barker en Latinoamérica. Y claro, era el grupo de los evaluadores y me dijeron, Patricio, te tenemos una noticia que dar, y yo ahí estaba con el corazón en la mano sin poder contar nada porque me prohibieron decirlo, y estaba que me ponía a llorar, a gritar ahí delante de todos. Ellos notaron que algo me estaba pasando porque no pude contenerme y me dijeron, te queremos contar que estás dentro de la nómina de los 50 mejores profesores del mundo, felicidades. Y me dijeron, por favor, no se lo digas a nadie porque el lunes es el anuncio mundial, así que guarda el secreto, cuéntaselo a tus más cercanos. Pero claro, las mamás, los papás que estaban ahí vieron mi reacción, supieron que algo pasaba, pero les dije no les puedo contar nada hasta el lunes. Y ayer me junté con los niños, les dije que viniéramos un ratito, que esperáramos la noticia en la granja, que a las 9 de la mañana se hacía el anuncio mundial, hora chilena. Y ahí antes les conté, chicos, salí dentro de los 50 mejores del mundo, yo no entendía nada, venían también su primer día de vacaciones, venían ahí recién despertando y estaban conmigo con banderas chilenas, lo esperamos en la granja con los animales, y cuando vimos este video tan emotivo en donde sale el globo terráqueo completo y en Sudamérica salgo yo, fue una cosa, un abrazo de emoción, un abrazo de decir, esto se puede llevar más lejos, que sigamos, lo estamos haciendo bien, como una cosa comunitaria, ¿no? Y hoy día que me junté en este paseo con los apoderados, fueron estos abrazos de emoción, fueron esos abrazos apretados. Muchas veces la gente de campo, los hombres sobre todo de campo, son más callados, entonces, pero que en un abrazo te lo dicen todos, como decir,
oh, te valoro. Y justamente hoy día, mientras estábamos almorzando, me llega el correo electrónico confirmando el viaje a Dubái. Entonces le dije, me voy a Dubái a representarlo a ustedes. Y fue una sensación de emoción pura, de llanto ahí, a todos nos corrieron las lágrimas, pero de felicidad, de decir, esto puede llegar más lejos, estamos dando cátedra de cómo las cosas se pueden hacer bien con tan poco, con amor, con pasión, con vocación, con nobleza, y eso lo recibimos como comunidad. Si bien hoy día tal vez soy yo la figura que está en todas partes siendo reconocido, ellos saben que es la comunidad, que no soy solo yo. Yo no hubiese podido conseguir nada sin ellos. Así que han sido días preciosos, preciosos, preciosos. Muchas gracias, Patricio. Recibe, por favor, un abrazo virtual, un abrazo a la distancia de parte nuestra. Unas gran felicitaciones. Cuando yo vi la noticia, dije, bueno, tenemos que conversar de todas maneras de nuevo con Patricio Vilches Guerrero, profesor de enseñanza básica, único chileno seleccionado para el Global Teacher Prize 2026 el internacional. Fue elegido entre más de 5.000 nominaciones y postulaciones provenientes de 139 países de todo el mundo y ya tiene pasajes para Dubái. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.